Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En estos días de verano se puede visitar en el Museo Regional de Iquique la muestra Este Orgullo que Tengo, Arte Popular y Lucha LGBTQ en Chile. Se trata de 11 escenas realizadas con la tradicional técnica de loza policromada de Talagante. Estas escenas narran los hitos de la historia de las disidencias sexuales y de género en Chile con sus principales personajes. Hoy nos acompañan Marta Contreras, la maestra locera creadora de estas piezas, y Rolando Báez, curador de esta muestra. Bienvenidos, Marta, Rolando, qué gusto tenerlos aquí. Hemos conversado en diferentes años y oportunidades y de temas variados aquí en la Hora del Museo, así que gracias por aceptar esta invitación que les hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muy buenos días, también agradecerte, Rocío, de la oportunidad de estar acá con mi compañera, la maestra locera Marta Contreras, para conversarles un poco de nuestra última actividad expositiva en el campo de las artes populares, que se llama Este Orgullo que Tengo, Arte Popular y Lucha LGBT en Chile por el Poder Interpretativo, que se realiza en el Museo Regional de Iquique. Bueno, me encanta además que sea en Iquique porque la idea en estos meses de verano aquí en la Hora del Museo es que vayamos recorriendo Chile con las diferentes actividades que están ocurriendo, y eso es lo bueno del verano también, que mucho de la actividad cultural que a veces se concentra en la capital sale de alguna manera a otros espacios. ¿Cómo es el trabajo? ¿Por qué se van hasta Iquique para hacer esta muestra en particular? Si nos cuentan por ahí cómo primero se unen a trabajar juntos, llevan esta propuesta hasta el Museo Regional de Iquique. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, el motivo que estemos en Iquique, que esta exposición ha sido realizada especialmente para el Museo Regional de esa ciudad, es porque yo soy iquiqueño. Ah, eres iquiqueño. Sí. No sabía, Rolando. Miran, todas estas veces que hemos conversado, no tenía idea. O sea, nací en Santiago, nadie es perfecto, nací en Santiago, pero mi familia es iquiqueña, entonces mi vínculo como identitarios territoriales están puestos en la ciudad, y por lo mismo quería hacer la exposición especialmente para la ciudad de Iquique, no obstante pudiésemos tener después algunos recorridos por otras ciudades. Yo creo que sobre el trabajo que venimos realizando en conjunto con la maestra locera Marta Contreras, mi gran amiga, yo creo que ella nos podría contar un poco cómo surge esto, porque en cierta medida parte de un interés de ella en relación a las colecciones de arte popular del Museo Histórico, donde yo me desempeñaba como curador en esos momentos, y ahí surge nuestra larga relación. Bueno, hola, buenos días. Hola, Rocío, Rolando. Qué bueno estar nuevamente acá en este programa tan relevante para nuestra cultura. O sea, como te decía, siempre lo he seguido. Bueno, lo que cuenta Rolando, yo también me sorprendí cuando supe que era iquiqueño, porque yo también tengo un pequeño vínculo con Iquique. Mis padrinos vivían allá. Lo encontré súper bonito e interesante estar en ese lugar. Bueno, como dijo Rolando, nuestro vínculo parte desde hace mucho tiempo, muchos años atrás, trabajando en este proyecto que él nos convocó por el tema de la reforma agraria, donde interpretamos estas vivencias, este hito histórico y social mediante la loza policromada, dándole una nueva mirada, nuevamente una nueva mirada, y ya trabajando con temas ya no salido de lo que se veía atrás, sino que digamos lo del pasado, sino que algo que tiene una relevancia histórica, que también tiene que ver con nuestras vivencias. Y bueno, siguiendo esta misma línea, ya después también con el proyecto de la Unidad Popular, los 50 años del golpe, que estuvimos exhibiendo hace un tiempo atrás también en España, ya es una apertura total a este mundo que tiene que ver con contar una historia.
como ha sido siempre la loza policromada que cuenta historia, en este caso era una historia literal, o sea, además que unida al vínculo que yo tengo a todo lo que tiene que ver con el tema de la observación de nuestro entorno, ya fue mucho más, digamos, más estudiado. Para mí, en esta exposición que tiene que ver con la historia del mundo LGBT en Chile, la historia fue algo súper importante porque yo, aparte de aprender muchísimo sobre el tema histórico, también conocí a gente muy interesante que nos enseñó mucho, o sea, hablar con Emma de Ramón, hablar con este joven que no me recuerdo el nombre, Christopher Moraga, de Memoria Transformista. También, claro, él es una persona que también tiene ha hecho mucha investigación sobre el tema del transformismo en Chile. Todas estas cosas como históricas que se van cruzando y van aportando al proyecto, van también aportando a mi imaginario, ¿ya? Porque no solamente el proyecto está basado en fotografías, en vivencias, en cosas que uno veía, sino que también aporta del imaginario de uno, en conjunto con todo esto lo que realizamos con Rolando. O sea, digamos que este vínculo nosotros nos hemos afiatado mucho también porque tenemos gustos personales por este tema visual, que, bueno, obviamente Rolando parte del tema barroco y para mí desde el mundo popular, desde lo que yo veo y que al conversarlo con Rolando todo me hace sentido porque no es solamente un gusto, sino que es contar esta historia que tiene este peso histórico y tan importante que también enseña, no solamente por darnos un gusto estético de hacer figuras que tienen que ver con que la paleta de colores se dispare o volver a investigar cosas, digamos, como que ya se habían perdido en la historia, sino que también aportar de lo que uno sabe, de lo que uno siente. Creo que este proyecto a mí me abrió una ventanita que fue mucho más que darse un gusto de poder hacer ciertas figuras. Creo que también, así como los otros proyectos que hicimos con Rolando, también marca un hito dentro de lo que es mi oficio. Estoy muy contenta, el resultado estético, o sea, el ver esta cosa visual es yo quedé muy, muy contenta. Sí, bueno, justamente estamos compartiendo con las amigas y amigos que nos escuchan y parte de las imágenes de lo que es la exposición ahí en el Museo Regional de Iquique. Vamos al tema, porque generalmente pensamos en la cerámica o en los oficios tradicionales como el que tú tienes, Marta, a imágenes también o a escenas muy tradicionales o muy del pasado o del campo chileno mucho, pero esto rompe totalmente con esa tradición estética de alguna manera y eso es lo que lo hace tan fascinante. Entonces, ¿cómo surge el tema de mostrar esto que es parte de nuestra realidad, ha sido parte de nuestra historia, pero no es lo tradicional, por así decirlo, lo que estamos acostumbrados a ver? Bueno, yo soy una receptora de las ideas de Rolando. Yo creo que Rolando es como el más ad hoc para poder responder esa pregunta, porque yo recibí la propuesta de él y la realicé. Mira, yo creo que acá hay una conjunción de tres elementos, digamos. Por un lado, lo que decía Marta de este vínculo entre mi formación en el campo de la cultura visual barroca con el trabajo material que realiza Marta desde la cerámica, las losas policromadas de Talagante. Bueno, acá me voy a remontar a muchas conversaciones que he tenido con Rocío en distintos momentos. Siempre hemos hablado que el barroco es una pedagogía visual, finalmente. Funciona desde ese lugar, desde la forma de o sea, surge para la evangelización. Y la propuesta que realizamos con Marta, si bien no es una evangelización, es poder utilizar los mismos recursos pedagógicos del barroco, es decir, el uso de las formas, de los colores, hacerlo muy atrayente para contar historias. Y en este caso lo que me interesaba era, caso concreto de Iquique, era trabajar principalmente en la lucha LGBT en Chile. Ese mismo esquema de trabajo lo hemos desarrollado en el Museo de Antropología de España el año pasado con los 50 años del golpe, lo desarrollamos en el Archivo Nacional también
con la historia de la brujería en Chile y en un principio lo desarrollamos para la reforma agraria. Esa ha sido un poco como la metodología de trabajo que hemos ido desarrollando, que tiene que ver con una actualización, una puesta en valor desde una activación política, desde una activación social de los contenidos del arte popular. Porque tú tienes mucha razón que en general el arte popular tiende a estar muy vinculado a la estampa folclórica, a la estampa del campo, este mundo bucólico, este mundo donde no pasa nada, donde no hay conflictos sociales, Totalmente. donde los campesinos están felices, celebrando, y que me parece bien, no, nada que decir. Los campesinos celebran, toman chicha, bailan cueca, como que si no tuvieran otros problemas. Acá lo que nosotros que estamos haciendo con Marta es ver la cara, el otro lado también, dónde están los conflictos sociales de este mundo popular, dónde están sus quiebres con el orden, donde ellos pueden subvertir también las normas que se le imponen. Y entonces desde ese lugar es que estamos trabajando la historia asociada a las disidencias sexuales y de género, porque además es un tema que a mí personalmente me llega porque pertenezco a la comunidad y además tiene que ver con este otro vínculo que es llevarlo hacia el Museo Regional de Iquique. Así que en ese sentido yo pienso este trabajo que es bastante personal, pero a la vez también me gusta mucho el nivel de vínculo que hemos desarrollado con Marta, de entendernos, de poder trabajar juntos, de poder elaborar escenas. Yo creo que este proyecto también tiene esta cosa que un poco cierra el trabajo, no sé si cierra o abre, o sea, ahí tendríamos que discutirlo, pero un poco nos permite pensar que ya llegamos a un punto como de interacción, de imbricación de nuestros haceres, de nuestros pensares, que nos permite elaborar escenas, porque una exposición que acá le voy a echar las flores absolutamente a Marta, es una exposición que es muy linda, además, fuera de que tiene un contenido político muy importante, es una exposición muy bonita, porque el trabajo de Marta tiene esa dimensión. Yo creo que no debemos olvidar que el arte popular es una producción profundamente estética, que hay una cosa muy sofisticada en la artesanía que hay que rescatar. No es solamente los contenidos, o sea, los contenidos no se pueden comer a la obra. Y en ese sentido me parece que Marta, la maestra, Marta Contreras, la maestra Locera, Marta Contreras, tiene la capacidad y la genialidad de poder nunca abandonar este eje de lo estético, de la puesta en escena, del trabajo con colores, que yo creo que ella nos podría contar, porque acá igual hay una reflexión que ella hace en una conversación que tuvimos, que va a salir en el catálogo que lanzaremos prontamente, donde ella hace un vínculo entre el barroco y la estética travesti, y eso es muy bonito, porque ella empieza a trabajar con otros elementos como el glitter, y ahí yo le paso la pelota a mi compañera para que ella se pueda explayar en relación a esos vínculos que ella encontró entre el barroco y el travestismo, desde el arte popular. Qué buen vínculo, qué cierto eso. Claro, yo, como les decía, hice como un recorrido virtual por la exposición porque todavía no he ido a Iquique y quedé maravillada. Entonces, bueno, quiero preguntarles también cómo escogieron las escenas, los personajes, pero primero cuéntanos, Marta, de esta parte de confección, porque Rolando dice, tú eres la maestra Locera, ceramista, como yo decía, hace muchos años estuvimos conversando acá también en el programa, pero ¿cómo haces las figuras? ¿Cómo haces también la elección de colores? Este vínculo que decía Rolando de el barroco con el glitter y que se ve ahí usado en las figuras de esta exposición. Bueno, las escenas van dentro de una línea de tiempo, entonces digamos que van de menos a más, en el sentido de que empieza con una escena colonial y termina con una escena actual. Entonces, los colores van vibrando a medida que va avanzando el tiempo. La escena, digamos, como más colorida es la marcha del orgullo. Y bueno, ahí es donde aparecen, o sea, los colores yo me baso más que nada en los registros que se tienen visual, de fotografías, de registros personales también. Y por ejemplo en la marcha del orgullo, ahí la paleta de colores es todo el color del arco iris, o sea, quizás es algo que tiene que ver con el concepto de la bandera LGBT, pero es literal así, ahí la conjunción de colores fue total. Para mí es muy interesante eso porque, como tú decías, Rocío, este tema como tradicional de la loza policromada, en donde no sé, a mediados del siglo XX se usaban como los colores que salían del tarro de pintura, porque ese esmalte sintético, esto donde se evitaban las rejas, único que había en ese tiempo en la ferretería,
Ahora la paleta de colores ya no es la pintura que sale del tarro, hay un montón de gamas de colores que afortunadamente podemos ir mezclando nosotros, se pueden ir trabajando ese tipo de mezclas de colores y también de conjunción de colores. A mí me gusta trabajar mucho desde el color complementario y desde ahí me lanzo hacia esta gama de colores. El uso del glitter también fue súper interesante para mí porque siempre le hice el quite como al tema brilloso desde chica, así como que, pero ahora como que me solté y creo que el uso del glitter, que Rolando siempre me hablaba el glitter, y yo pensé que me iba a ser difícil, no, fue bastante maniobrable, no puedo decir fácil porque igual por ejemplo, tenía la escena de Daniela, de la Mujer Fantástica, y entonces en esa escena yo tenía en mi cabeza unos colores, en donde la última escena era una escena oscura, en donde yo veía solamente dos colores, que era el color dorado de su traje con con el azul. Entonces ahí empecé a jugar con esos colores y resultó bastante bonito estéticamente. Lo pensé tanto, voy a dar un ejemplo, lo pensé tanto, lo tenía tanto en mi mente que lo hice súper rápido. ¿Por qué? Porque lo tenía tan ya lo tenías listo en tu cabeza. Exacto, lo tenía tan planificado que me salió así rápido. Y esos son los resultados que uno después le dice, pucha, esperé tanto tiempo porque los procesos son lentísimos, son muy lentos estos procesos del trabajo artesanal. Porque yo no ocupo moldes, todo es hecho a mano. Entonces el trabajar este tema de esta paleta de colores que por escena fueron todas distintas y fueron de menos a más, para mí también fue un desafío profesional que puedo ir desarrollando para piezas nuevas. Incorporar nuevos, como tú decías, colores, elementos, materiales que se van a quedar ahí para futuras piezas. Quería pedirte, Marta, que nos cuentes cómo es el trabajo, para luego hablar ya del tema curatorial de esta muestra, cómo es el trabajo de confección, cómo es el material base, después me imagino hay que meterlo a algún horno, después se pinta, etc. Además hacen las figuras a mano, sin molde. Bueno, el proceso es básicamente greda. La greda se compra, yo lo compro, por ejemplo, en Pomaire. Esta greda se modela todo a mano, las figuras se realizan todas a mano, con el mismo proceso tradicional que se usaban hace 100 años. Me refiero al ensamble de las figuras. Todas las caras son distintas, aquí no se ocupa molde como se hace en la loza policromada tradicional, que se ocupa molde para todas las caritas. No, yo nunca he ocupado molde porque aquí son personajes que cada uno tiene su característica, además que tenía que realizar personaje histórico. Una vez que se modela, se ensambla la figura, se seca de manera lenta, no es que yo hago una figura y la ponga al sol, no, se hace de manera lenta. Después viene el proceso de la quema, se llama la quema ancestral, que se hace con fuego directo de leña. Yo vivo en Peñaflor, voy a un sector que se llama Pelvina y quemo las piezas, la quemas todo un día y después viene el lijado de la pieza, las primeras capas de pintura. En este caso yo trabajé con 2 personas más para que hicimos un equipo de trabajo para poder pintar las piezas. El proceso de pintura también es bien complejo porque se necesita mucho espacio. Mi taller es muy pequeñito, entonces tuve que ocupar todo el living de mi casa para poder trabajar. Fue un mes muy complejo en términos de poder organizar mi casa, pero al final se logró. Y bueno, la pintura son muchas capas de pintura. Digamos, por ejemplo, un color blanco tienes que dar como 6 capas de pintura. Y bueno, y después vienen los detalles. El glitter fue lo último, que a Rolando le encanta el glitter. Le cuento que fue lo último y fue lo mejor. Solucionar el tema de cómo pegar el glitter también fue un tema que lo investigué harto, pero al final resultó, y eso es como todo el proceso. Lo último que yo hago es hacer los gestos, las caritas, los ojos, la boca, es lo último que hago. Y bueno, y el secado de la pintura, que todo depende de la época del año, del lugar donde yo esté trabajando, pero igual también aplico algunos tips donde le pongo, por ejemplo, ventilador para que pueda secar rápido. Y así se va terminando, más o menos
digamos que si yo hago una pieza, normalmente una escena demoro como un mes en terminar todo el proceso. ¡Wow! ¡Qué paciencia! En estos tiempos en que todo es rápido y queremos todo inmediato, es realmente un desafío a la forma en que vivimos hoy el trabajar con estos procesos, respetando paciencia y sabiendo que lleva todo este tiempo. Rolando, en cuanto al tema curatorial que yo decía de escoger las escenas y todo, ¿cuál es el relato de esta muestra? No sé si tiene orden cronológico o escoge personajes, no sé, extranjeros, o cómo se va contando esta historia. Te cuento enseguida, pero antes quería hacer mención también al origen conventual que tiene finalmente esta práctica de la loza policromada. Yo creo que si pensamos en las monjas clarisas, nos damos cuenta que Marta un poco heredera también de este trabajo femenino, solitario, demorado, barroco, y yo creo que ahí hay una bonita línea de continuidad en estos oficios femeninos que se mantiene desde el siglo XVII hasta el día de hoy en personas como la maestra Marta Contreras. Eso por un lado que a mí me parece fascinante, como uno puede establecer líneas de continuidad a pesar de la modernidad, de los cambios, de que se supone que estamos en un mundo que muta vertiginosamente. Podemos encontrar estos espacios donde se generan lugares de trabajo femenino solitario que tienen que ver hacia la materia. Eso a mí me fascina. Ahora, curatorialmente, mira, todos nuestros trabajos en general tienen una estructura que a nosotros nos resulta bastante buena y nos permite trabajar de una manera bastante operativa, y es tener siempre un asesor o asesora histórica. Para la exposición que realizamos el año pasado en el Museo Nacional de Antropología de España, contamos con la asesoría de Mario Amorós, quien es un experto en el periodo de la Unidad Popular y nos permitió conocer una serie de elementos que era necesario destacar. Para el caso de esta exposición, trabajamos con la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, quien es una reconocidísima historiadora y activista LGBT. Entonces, fue bastante importante todo el primer trabajo que nosotros realizamos de capacitación, que son reuniones de trabajo en los que estamos todo el equipo, en las cuales el historiador o historiadora nos va narrando, nos va introduciendo el tema, cuáles son los hitos, qué lecturas podemos hacer, qué fuentes visuales podemos buscar. Aunque nosotros ya hemos hecho un trabajo previo, siempre nos importa mucho este trabajo previo de búsqueda, contrastarlo con el trabajo del historiador. Ahora bien, si bien yo también soy historiador, creo que creo que existen las gentes especializadas en los temas para buscar las hebras desde donde armar este relato. Una vez con ese trabajo ya realizado, lo que hacemos nosotros es generar las escenas, distintas escenas, y generalmente nos ponemos un número. En este caso fueron 11, no es ni cabalístico ni nada, se nos ocurre un número y decimos 11, 10, 11, 15, da lo mismo, y a partir de eso les vamos haciendo las cabidas a cada escena. Obviamente, como dice Marta, este fue un recorrido cronológico que parte desde la colonia, concretamente con los primeros casos que nosotros conocemos de personas que desafían los roles de género, como la monja Alférez, que si bien no podemos aplicar las categorías del día de hoy, de decir es un hombre trans o es una mujer lesbiana, sí sabemos que en ella hay un quiebre, una torcedura de los guiones asociados a los roles genéricos, y desde ahí vamos haciendo un recorrido que pasa por el siglo XIX, con todos estos espacios clandestinos, estas chinganas populares, donde se reunían en espacios muy clandestinos, muy cerrados, y que se va a mantener hasta el siglo XX, pensando en las redadas. Me gustaría destacar que como algo que para mí resulta sustancial después de haber realizado esta experiencia, que el que nosotros podamos realizar una exposición que cruce arte popular con la lucha LGBT, eso es un logro político. Eso no podría haber sido realizado hace 20 años. Entonces tenemos que pensar que en cierta medida acá hay un recorrido que es lo que nosotros llamamos lucha por el poder interpretativo, es decir, la posibilidad de instalarnos como colectivo y poder mirar el mundo desde el lugar específico que nos corresponde y poder elaborar un discurso asociado a eso. Dicho eso, este paréntesis, estábamos en el siglo XIX en esta chingana. Después tenemos una serie de personajes de la historia cultural que a nosotros nos parecía interesante relevar, como Candy Dubois, importantísima, con toda la labor que ella realiza desde su cambio de sexo y cómo ella
se instala también en la sociedad chilena, bueno, y los antecedentes con el Club Ballet y todo lo que sabemos, Cecilia, Pedro Lemebel, Daniela Vega, y una serie de personas, la colectiva Yuquelén, que es el primer colectivo de mujeres lesbianas que se organiza políticamente, y otros elementos históricos como por ejemplo 1984, la llegada del VIH-Sida a Chile, lo que cambia y cómo activa una lucha que es una cosa mundial, no solamente en Chile, que ahí podemos pensar en grupos como ACT UP, por ejemplo, en Nueva York, en los años 80, como la enfermedad, la pandemia, se transforma en una instancia de activación política y de lucha política concreta, y eso también pasa en Chile, con todas las condicionantes que nosotros sabemos. Y ahí tenemos una serie de otros elementos, el matrimonio, la ley de matrimonio, hasta cerrar con la Marcha del Orgullo, que es lo más carnavalesco y lo que nos permitía un mayor juego de imágenes, que era precioso, que está muy bien puesto en el museo porque es una vitrina larga, donde un poco recordando estos trabajos del ceramista popular brasileño Vitalino, estos maracatú que él realizaba. Entonces acá podemos ver un cruce entre entre estas formas de entender el arte popular, y eso me gusta mucho, cómo Marta ha sabido traducir procesos históricos a imágenes que uno tiene que ir analizando detalle a detalle, que es una cuestión fascinante del trabajo de Marta. Están los gestos, hay cosas por descubrir, hay un gato escondido por ahí, hay una persona que está haciendo un gesto. Yo creo que todo ese universo que es, y miren lo que voy a decir, que es son figuras que son bastante inocentes, bastante esquemáticas, pero así todo creo que hay una suerte de realismo, que no sé si Marta estará de acuerdo en eso, pero de todos modos hay un anclaje, hay un guiño a la realidad, porque los personajes de verdad se nos hacen muy cercanos. Sí. Cosa que es rara porque en general tienden a ser un poco distantes y casi esquemáticos, y siguen siendo muy esquemáticos en cierta medida los personajes, pero hay unos detalles, hay algo en el trabajo de la maestra que nos permite anclarlo a este campo de lo real, al campo de lo que realmente, como que si uno pudiera estar ahí, y eso es muy bonito. Por ejemplo, algunos detalles que hace Marta que a mí me parecen maravillosos, es que un personaje que está en la marcha lleva una mochila, y la mochila es marca Nike, por ejemplo. Y eso me parece un detalle ya tan precioso, finalmente tan barroco, ¿no? El exceso del detalle, ¿no? Ya llevar el detalle a un nivel de delirio me parece precioso. Y ahí yo vuelvo a cerrar con estos vínculos entre barroco y arte popular, y cómo hemos podido ir combinando estos dos elementos para dar cuenta desde el arte popular de un trabajo cuyo objetivo es la activación política y vincular a la comunidad con ciertos temas que puedan entender que la libertad que muchos gozamos en estos momentos no ha siempre sido así, no hay que naturalizarla, que hay una lucha que viene desde hace mucho tiempo, y también las identidades de género han estado siempre, digamos, la identidad de género disidente siempre ha estado en la historia. Yo creo que esos son como los elementos que se cruzan curatorialmente en esta exposición. Sí, bueno, estos detalles que tú decías, se ve esta historia, queda clarísima a través de esta figura, pero son muy reconocibles además, y ahí es donde yo encuentro esta maestría de los detalles. Por ejemplo, Cecilia, es indudablemente Cecilia, y en unas figuras que son pequeñas, ¿cómo poder hacer ese detalle para que uno inmediatamente reconozca, esta es tal persona, esto es esto otro? Es realmente un trabajo genial que has hecho, Marta. Bueno, sí, me gustó esa frase que dijo Rolando de llevarlo en delirio. Sí, a veces yo creo que eso tiene que ver, el tema del detalle, con el ambiente que se genera dentro de un taller, porque cuando uno entra al taller, o yo entro a mi taller, es como entrar a mi mundo, un mundo lleno de muy desordenado, entonces el detalle ya es una locura. Ahora, sobre ese tema que dice, por ejemplo, Rolando, de la marca de la mochila, esas son cosas que uno va viendo, y tiene que ver con la curiosidad que uno puede tener y querer hacer un lenguaje de esta curiosidad que uno tiene de ver estas cositas en cualquier, no sé, uno de repente hablemos de las micro antiguas, por ejemplo, los letreritos que aparecían, y uno se va recordando esas cosas. Tiene que ver también con la memoria, yo creo. Siento que un tema de una memoria visual que uno puede ir interpretando, que es el propio lenguaje de uno, el tema
plasma, de los detallitos que tiene que ver con este delirio. Me gustó mucho. Rolando, podríamos guardar esa frase para más adelante, me gustó mucho. Lo que no quiere decir que tú seas delirante, por favor. Digo, por favor. Pero, me refiero a que a veces uno ese ensimismamiento del trabajo en taller que tiene que ver con esta capacidad que uno tiene, o no sé si es capacidad, a veces puede ser defecto también, de ser tan curiosa, y eso plasmarlo dentro de algo visual. Eso también, como decía, no, sino es que uno sea delirante, pero me gusta mucho la palabra delirio. No, está bonito, delirio. Sí. Yo también quería agregar que acá hay una cuestión que a mí me gusta mucho en nuestra forma de trabajo. Ahora voy a echar flores para Marta y para mí. Tenemos los espacios si bien trabajamos juntos mucho rato, estamos mucho rato discutiendo las escenas, que ponle acá, que acá, siempre las discutimos, que nos gusta. Por ejemplo, fue súper bonito para la escena, que lo voy a poner como ejemplo, de la chingana, la chingana disidente, por ponerlo de alguna manera, porque no existía el concepto en el 19, pero pongámosle la chingana disidente. Por ejemplo, estar hablando, decirle que la pareja que estaba bailando en la escena central tenía que tener bigotes porque tenía que representar gente. Piensen que es difícil. O sea, esto es una representación sobre una representación. Y la figura del travesti también es lo mismo, es una representación sobre una representación. Entonces, ¿cómo tú puedes dar cuenta de que estos personajes están haciendo otra cosa? Yo creo que acá hay un juego bien interesante que Marta soluciona bastante bien. Entonces la pareja, estábamos hablando y ocupamos de referencia, por ejemplo, este es un trabajo que realizamos juntos, un grabado de Guadalupe Posada, el del baile de los 41, que nos sirvió como inspiración para eso. Y ahí ella le puso bigote a los personajes bailando, detalles como por ejemplo el que toca el arpa, le pone un cachirulo ahí que lo hace ver como un poco medio afeminado. Entonces hay una cuestión muy bonita de trabajo que realizamos nosotros como de elaboración, pero una vez que termina ese trabajo, ahí viene como una separación y Marta se va al convento y ella desaparece y trabaja en su taller y yo ahí ya no me meto. Ahí Marta entra en sus tiempos sagrados, en su dimensión. Eso, en su clausura, entra en su clausura y ella vuelve a aparecer con las piezas ya listas y ahí ahí yo me sorprendo. Nunca veo el proceso, o sea, sí me va informando, me manda fotos, pero creo que eso es lo bonito, que ella haga su clausura para trabajar, y eso lo encuentro muy bonito porque ella trabaja también con sus ayudantes y arman su mundo de mujeres enclaustradas, que me parece como idea, y ahí yo no me meto y vuelve a emerger cuando ya las piezas están listas y ahí ya volvemos a trabajar juntos. Eso es un poco el esquema de trabajo que hemos ido realizando. La dinámica. Bueno, ahí me imagino te sorprende ya con estas maravillas listas que hace Marta. Marta y Rolando, no nos queda nada de tiempo. ¿Hasta cuándo se va a poder visitar? ¿Dónde queda el Museo Regional de Iquique? Si uno no está allá, bueno, les digo desde ya que lo sigan en Instagram, porque ahí hay varias fotografías, pero todos esos detalles para poder ver esta muestra. La exposición va a estar hasta el 2 de marzo del 2025, es decir, va a estar todo el verano, todos aquellos y aquellas turistas que pasen por Iquique, y bueno, y toda la comunidad iquiqueña súper invitada al Museo Regional de Iquique en la calle Baquedano, es gratis, es decir, no hay ningún motivo para el cual no lo visiten. Baquedano 951, bueno, está en redes sociales además, Museo Regional de Iquique. La exposición va a estar abierta de martes a sábado, y invitadísimos e invitadísimas todas. Esperamos que esta exposición pueda itinerar, ese es uno de nuestros objetivos. El trabajo cultural en Chile es bastante complejo, entonces nosotros tenemos que hacerlo todo a pulso, así que estamos viendo las posibilidades, así que tiro esto también, si hay alguna municipalidad que esté entre Iquique y Santiago que se interese en tener esta exposición, nosotros vamos felices y ahí lo conversamos, porque la idea es cerrar en Santiago y ya una vez habiendo hecho la primicia en mi ciudad, donde se hizo la presentación exclusiva de estas piezas, llevarle a los santiaguinos esta exposición. Lo vamos a estar esperando, que dé vuelta por todo Chile, ojalá, porque es maravilloso. Así que suerte ahí con eso. Seguro que alguien está escuchando esto y vamos a poder verla por aquí y en otras partes de Chile. Rolando, Marta, muchísimas gracias por haber compartido su trabajo con nosotros aquí en La Hora del Museo. Gracias a ti, Rocío. Siempre un gusto conversar contigo. Para mí también. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno volver a verlos y bueno,
esperemos que llegue a buen fin la exposición y que, como dice Rolando, se cumpla esto de llegar a Santiago. Así que muchas gracias por la invitación. Adiós. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.